El punto 2 son los reinos cristianos. Y aquí la idea es que veáis un poco cómo se va produciendo una evolución. No os tenéis que aprender todos los nombres de los reinos cristianos y los reyes, pero sí que no existía el concepto de España, sino que existen diferentes reinos cristianos. El origen, digamos, es la batalla de Covadonga en el 722, donde los cristianos derrotan a los musulmanes. Realmente, como os dije antes, más por falta de interés de los musulmanes en esa zona, porque militarmente eran muy superiores. Y esta victoria les va a permitir crear el reino de Asturias, ¿vale? Eh, Progresivamente se va a establecer una línea, un límite, una frontera en lo que es la zona del Duero, y ahí se va a formar el reino de León, donde también se incluía Castilla, que posteriormente se convertirá en reino independiente. Mientras que en el otro lado, en la zona de los Pirineos, pues tenemos la llamada Marca Hispánica, que era una serie de pueblos que estaban protegidos por el reino carolingio de Carlomagno, y que era como una especie de freno al posible avance musulmán. Y ahí se fueron formando pues el reino navarro, el reino de Aragón, los condados catalanes, etcétera. Al mismo tiempo que se van formando estos reinos, que mediante una serie de alianzas matrimoniales pues se van uniendo, se van separando. Al final del todo lo que nos quedan es el reino de Castilla y León, el reino de Aragón, que incluye Cataluña, Portugal y Navarra. Bueno, pues estos diferentes reinos inician un proceso de reconquista de los territorios que estaban situados hacia el sur, ¿vale? Por un lado hacia el río Tajo y después al Ebro. Después llegarán al Guadiana y después al Guadalquivir. Este proceso es lo que se conoce como el nombre de reconquista. Al mismo tiempo que van reconquistando los territorios, gracias en parte a la debilidad de los musulmanes que se van peleando, se produce un proceso de repoblación, es decir, repoblar estos lugares con población proveniente de los reinos cristianos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que había zonas que se podían repoblar fácilmente porque estaban muy alejadas de los musulmanes, pero había otras zonas que eran de más difícil ocupación, ya que estaba muy cerca del territorio musulmán. Entonces, esa zona donde era más difícil, eh, lo que se hizo fue entregar estas tierras a grandes familias nobles que podían pagar un ejército para poder defenderse de futuros ataques de musulmanes. Y eso dio lugar a que estas familias pues tenían grandes extensiones de tierra, especialmente en la zona de Extremadura, en la zona de Andalucía, que es lo que nosotros conocemos como latifundios, ¿vale? Que todavía hoy hay grandes familias que tienen una cantidad enorme de tierras que se debe a este periodo. ¿Vale? Ahí podéis ver el mapa. A nivel político, esto es una sociedad feudal, que quiere decir que hay como diferentes grupos sociales. Arriba está la nobleza y el alto clero, en medio está la baja nobleza y el clero, digamos, más económicamente de un nivel menor de desarrollo. Y abajo tenemos, digamos, lo que es la burguesía, que vive en las ciudades, los burgueses, y los campesinos. Dentro de la burguesía, alta burguesía y baja burguesía. ¿Qué pasa? Pues aquí se va formando un grupo en torno al rey, donde están representantes de los diferentes grupos, que es lo que se llaman las cortes, que es lo que hoy día es el Parlamento. Lo que pasa es que en aquellas cortes el Parlamento no tenía fuerza y quien tenía el poder era el rey, lo contrario a la actualidad. Bueno, pues las primeras cortes son las de el Reino de León, y más adelante pues salen las cortes de Castilla, de Cataluña, Aragón, Valencia, Navarra, etcétera, ¿vale? Y estas cortes pues tenían ese papel un poco de reunión con los reyes, aunque ya os digo que el rey tenía más poder que las cortes. Dentro de la sociedad cristiana, pues ya hemos dicho alta nobleza, baja nobleza, alto clero, bajo clero, etcétera. Y después teníamos una serie de grupos, que eran los musulmanes, que sí se convertían al cristianismo, ¿vale? Y eran pues los moriscos. Bueno, después a nivel de cultura, pues también en este periodo se produjo un avance cultural muy importante. Especialmente destaca el papel de los monasterios, que ahí se copiaban textos de la antigüedad. Destaca la invención de la Escuela de Traductores de Toledo, donde fue un centro de intercambio entre las tres culturas,
y que tuvo su máximo esplendor con Alfonso X el Sabio. Allí se tradujeron textos griegos junto a obras musulmanas y obras judías. También se traducían, bueno, estos textos se traducían al latín. De este periodo es el Cantar del Miocí, las cantigas gallegas, perdón, que lo habréis dado en lengua. Y durante este periodo también tiene lugar el origen del Camino de Santiago y eso hace que venga gente de otros países de Europa y se produzca un contacto, una difusión de los textos que se traducían aquí a otras universidades, otros lugares europeos. Surgen las primeras universidades como la de Salamanca, Valladolid o Lérida, y a nivel artístico pues tenemos el arte románico y el arte gótico. Destaca especialmente pues San Clemente de Taul. Bueno, al tiempo de todo esto hay una comunidad que son los judíos que viven tanto en territorio cristiano como en territorio musulmán. Una comunidad que vive fundamentalmente del comercio y que tanto en un sitio como otro se va a integrar, pero también va a sufrir una persecución en periodos de menor tolerancia cultural. De hecho, en el 1492, en los reinos cristianos, los judíos pues serían expulsados. Bueno, pues todo esto es lo que ocurre durante digamos, el periodo de la Edad Media. ¿Qué tenéis que hacer aquí? Pues aquí lo que tenéis que hacer es, aparte de entender más o menos lo que yo he explicado, tenéis que hacer un trabajo. El trabajo es completamente libre. Podéis hacer trabajo de lo que queráis. La única característica es que tiene que estar relacionado con la Edad Media. Es decir, podéis hacerlo de los reinos cristianos, de los reinos musulmanes, de los judíos. Podéis hacerlo sobre, por ejemplo, los templos. Cómo es un templo judío, cómo es un templo cristiano, cómo es un templo musulmán. Podéis hacerlo del personaje, lo que os dé la gana y el formato como os dé la gana. Lo podía hacer en PowerPoint, lo podía hacer en cartulina, podía hacer un juego. Y eso pues será una nota más complementaria. Ya os digo, la única norma que os doy es que tiene que estar relacionado con el mundo cristiano, musulmán y judío. Puede ser incluso receta de cocina, forma de vestir, lo que se os ocurra.